Gracias por estar conmigo en este episodio del podcast Mi Amiga la Abogada. Mi nombre es Jasmine Ortiz, yo soy abogada laboral y de negocios y en este espacio comparto información de utilidad para empresarias como tú que quieren mantener sus negocios en cumplimiento, mantenerse al día y aprender, pero de una forma sencilla, al grano y sin mucha palabrería. Hola, feliz 2022. Este es el primer episodio del año. Si estás escuchando el episodio el día de su publicación, hoy es martes 11 de enero del 2022. Este año ha comenzado con muchísima energía. Yo siento que se han ido volando los primeros días del año. En mi caso han sido unas semanas bastante intensas porque si vives en Puerto Rico, pues sabes que estamos en una ola de aumentos de COVID. Y como abogada de negocios, pues obviamente el COVID siempre afecta a los lugares de trabajo, así que hemos estado trabajando mucho con los patronos para ayudarlos a tomar decisiones cuando tienen un positivo en el lugar de trabajo, etc. Y pues por el tipo de relación que yo tengo con mis clientes, eso ha sido una comunicación constante, literalmente noche, día, fines de semana, siempre que ellos necesitaban. Así que ha sido intenso. Pero bueno, el COVID no es el tema de hoy, pero si es un tema que te interese, en mi página de Instagram compartí un live en estos días, así que puedes pasar por allá y he estado compartiendo contenido relacionado a este tema. Así que puedes buscar esa información. Me encuentras en Instagram como Mi Amiga la Abogada. Siempre te dejo el enlace en las notas del programa. Y ahora sí, hoy quiero hablar contigo sobre otro tema bastante importante, especialmente para esas empresarias que tienen empleados o que tienen planes de contratar a alguien este año como empleado. Y es la nueva ley de salario mínimo. Y si tú todavía no tienes empleados, no pienses que este episodio no es para ti o que no debes escucharlo, porque estamos comenzando el año y puede ser que aunque ahora no estés empleando a nadie, pues esta sea una de tus resoluciones o es algo que vayas a hacer en los próximos meses o incluso en los próximos años. Y en este caso es importante que tengas toda la información para que puedas planificar con un panorama más claro. La mayoría de las personas ya saben que desde el 1 de enero del 2022 el salario mínimo en Puerto Rico aumentó de $7.25 a la hora, que es el salario mínimo federal, a $8.50 a la hora. Sin embargo, esto no se queda ahí, esto no es lo único que dice la ley. Así que si te interesa buscar esta ley, es la ley número 47 del 2021. La ley tiene como 25 páginas y hace un estudio del salario en Puerto Rico, habla de las leyes de salario mínimo anteriores, de los salarios mínimos por estado, entre otras cosas que yo no voy a discutir aquí, porque si ya tú has escuchado este podcast, sabes que en este espacio mi intención no es recitarte la ley ni hacerte un análisis teórico, sino que para mí lo más importante es que tú conozcas los aspectos prácticos más importantes y sobre todo los que afectan a tu negocio y a tu emprendimiento. Así que si tú quieres más detalles o quieres profundizar un poquito más, quieres ver ese historial que incluye la ley, pues siempre puedes buscarla, la puedes conseguir en internet. Ya te dije como ley número 47 del 2021. ¿Y cuáles son esos puntos más importantes que toda empresaria y dueña de negocios debe conocer? Pues para comenzar, debes saber que a partir del 1 de enero, como ya te dije, el salario mínimo en Puerto Rico es de $8.50 a la hora. Pero esta ley incluye también unos aumentos escalonados con la intención de llegar a $10.50 por hora. Así que para llegar a esa cantidad, el 1 de julio del 2023, el salario mínimo en Puerto Rico va a aumentar nuevamente y va a aumentar a $9.50 la hora. Y el 1 de julio de 2024 finalmente va a aumentar a $10.50 la hora. Y aquí viene un asterisco, porque la ley dice que este es el plan asterisco asterisco, a menos que la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo emita un decreto mandatorio variando el mismo. Así que esto no está escrito sobre piedra, pero es importante que lo sepas para que te planifiques porque eso es lo que tenemos hasta el día de hoy y eso es lo que dice la ley, que estos aumentos se van a dar de manera escalonada, siendo el segundo aumento el 1 de julio del 2023 y el último aumento programado el 1 de julio del 2024. Es importante que sepas que estos aumentos no aplican a personas que trabajen para el gobierno de Puerto Rico o de Estados Unidos, para empleados municipales, a los empleados que conocemos como administradores profesionales y ejecutivos, que son los que comúnmente conocemos o caen dentro de la clasificación de empleados exentos. Tampoco aplica a empleados que estén cubiertos bajo un convenio colectivo, siempre y cuando el salario de esas personas sea mayor al salario mínimo. No aplica a trabajadores agrícolas, a empleados que reciben ingresos por propina y tampoco aplica a los contratistas independientes. Los contratistas independientes no son empleados, así que no les aplica el salario mínimo, pero te lo menciono aquí por si acaso. Y puede ser que te estés preguntando qué diantre es la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo. Pues esta es una comisión que crea esta ley y que va a ser la encargada de preparar unos informes anuales para evaluar el salario mínimo en Puerto Rico, la inflación, etcétera,
y es quien va a estar encargada, o es el organismo, ¿verdad?, que va a estar encargado de hacer cambios en el salario mínimo y de crear decretos en diferentes escenarios para hablar sobre el salario mínimo en Puerto Rico. Esta comisión va a estar formada de 7 personas y la ley dice que estas 7 personas tienen que ser de reconocida simpatía con los propósitos de esta ley. No sé, estoy citando literalmente lo que dice la ley. Según la ley, deben haber representantes de los trabajadores, ¿verdad? Dentro de esas 7 personas tienen que haber representantes de los trabajadores, representantes de los patronos, un economista y representante del interés público. Estas personas van a ser nombradas por el gobernador y van a tener nombramientos por 3 años y podrán estar por 3 términos. Así que el máximo que podrían estar en el puesto sería por 9 años. Te estoy dando un resumen. Si te interesan los detalles, puedes ir a la ley. La ley te habla de cuánto cobran, cómo es que se van a escoger. Yo no voy a entrar en esos detalles, pero sí quiero que sepas y que tengas en cuenta que estas 7 personas son las que van a estar evaluando todo lo que tiene que ver con el salario mínimo en Puerto Rico. Y esto es importante porque van a estar tomando decisiones que definitivamente pueden afectar a los comercios y a la economía. Así que yo quiero que cuando tú sepas que se están tomando decisiones con esto del salario mínimo, pues tengas en mente que hay una comisión que es quien trabaja para esto y quien está tomando las decisiones y emitiendo los decretos que tienen que ver con el salario mínimo. Y aquí viene algo importante. Hace un rato te mencioné a quienes no le aplica el aumento del salario mínimo, pero la ley sí le ordena en algunos casos a esta comisión a establecer unos decretos especiales para unos casos en particular, especialmente para unos casos que están incluidos en este momento como personas o industrias a las que no, empleados que no les aplican estos aumentos, pero que la ley está diciendo no te aplica el aumento, pero la comisión que estamos creando en esta ley tiene que atender estos asuntos. Y la ley ordena, y fíjate bien la palabra, ordena a la comisión a establecer un decreto mandatorio especial que tiene que salir antes del 1 de julio del 2022, en o antes del 1 de julio del 2022, para los trabajadores agrícolas, incluyendo a los que están excluidos de la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo. Igualmente, ordena, nuevamente, a la comisión a establecer un decreto especial para los trabajadores que están sujetos a ingresos por conceptos de propina. Así que estos dos grupos, trabajadores de agrícolas y personas que reciben propina, no están incluidos en el aumento en este momento, pero la ley ordena a la comisión a que tiene que bregar con estas dos industrias o con estos dos sectores. Así que vamos a estar escuchando un poquito más sobre eso y probablemente estas industrias también vayan a recibir algún tipo de aumento en el salario mínimo. La ley también autoriza, y otra vez fíjate en la palabra, autoriza a la comisión a establecer un decreto mandatorio especial para los administradores, ejecutivos y profesionales. Estos empleados son empleados que se rigen bajo el reglamento número 13 y tienen unas reglas y unas características bien particulares. Así que ya sabemos que la comisión también va a estar tocando esa área y que probablemente vamos a tener información en los próximos meses o quizás años de que la comisión va a hacer quizás algunos cambios con relación a eso. Mientras la comisión no emita nada, pues seguimos como estamos, tanto en los trabajadores agrícolas, a los empleados que reciben ingresos por propina y los administradores ejecutivos y profesionales. Esto es algo que es como un plan de trabajo para esa comisión, pero al día de hoy todavía no tenemos nada con relación a eso. Y una pregunta que me hicieron el otro día es, ¿qué pasa si el salario mínimo federal aumenta? Ten en cuenta que cuando estamos hablando del salario mínimo en Puerto Rico, estamos hablando del salario mínimo estatal, ¿verdad? De Puerto Rico. Hasta el momento nosotros nos dejábamos llevar por el salario mínimo federal, que es el de $7.25 a la hora. Ese se ha quedado de igual, ese no ha aumentado todavía. Pero lo que me preguntaron fue, ¿qué pasa si aumenta el salario mínimo federal? Pues todo va a depender de a cuánto aumente ese salario mínimo federal. Si ese salario mínimo federal aumenta a una cantidad mayor de la que es el estatal, pues nos vamos a dejar llevar entonces por el federal. Ese va a ser el que va a aplicar en Puerto Rico. Pero si aumenta y todavía está por debajo del estatal, pues nos va a seguir aplicando el de Puerto Rico. Por ejemplo, mañana Biden, ¿verdad?, autoriza o aprueba un salario mínimo federal de $8, pues eso no nos afectaría, ¿verdad? A menos que afecte a alguna industria que no está cubierta bajo esta ley, pero que sí esté cubierta bajo el mínimo federal. Pero no lo quiero complicar mucho. Aumenta el salario mínimo a $8, pues aquí no nos afectaría porque el salario mínimo de Puerto Rico ya está en $8.50. Así que seguiríamos cobrando $8.50 a la hora. Pero si mañana Biden aumenta el salario mínimo federal a $9, pues entonces ya no estaría el salario mínimo en Puerto Rico
¿verdad? Los empleados que cobran salario mínimo no estarían en $8.50, estarían en $9. Así que va a depender de cuál es el más alto. Siempre en Puerto Rico va a aplicar el más alto. Y otra pregunta que me han hecho bastante es, Jasmine, ¿y si ya yo estoy pagando $8.50 por hora a mis empleados o más? ¿Qué hago? ¿Qué pasa? Pues la realidad es que no pasa nada, sigues pagando como lo estabas haciendo, no hay problema con pagar de más. Lo que no puedes hacer es pagar de menos, porque entonces te encuentras, ¿verdad? Te puedes enfrentar con multas, penalidades, etcétera. Claro, la realidad práctica es que si tú tenías un empleado que estaba en 7.25 y ahora está en 8.50, puede ser que ahora ese empleado que está en 8.50 esté cobrando lo mismo, quizás, estoy dando un ejemplo, que un supervisor. Y pues eso regularmente tiene un efecto dominó, porque obviamente no vas a tener un supervisor cobrando lo mismo que cobra su subalterno. Así que eso ha hecho que en muchos lugares se hayan tenido que reevaluar los salarios de todo el mundo, porque aunque la ley no te requiere que lo aumentes, pues para efectos prácticos tienes que o debes hacer un aumento para poder diferenciar un empleado del otro dependiendo de sus responsabilidades y sus funciones. Pero no hay una obligación en ley. Tú simplemente tienes que ver que en tu lugar de trabajo todo el mundo que, ¿verdad?, que esté cubierto por la ley esté cobrando el mínimo. En Puerto Rico, que antes cobraba 7.25, pues ahora va a cobrar 8.50. Así que no tienes que hacer nada si ya tú tenías a tus empleados cobrando 8.50. Pero como te dije, en muchos lugares realmente estamos haciendo unas evaluaciones para ver entonces cómo se van a aumentar esos salarios a otras personas o que haya una diferencia, ¿verdad?, de acuerdo a las funciones y a las responsabilidades que tienen. Y como te mencioné, lo importante es que tú siempre estés pendiente que estás cumpliendo con la ley y que por lo menos el mínimo lo están cobrando todos los empleados. Porque, como te mencioné, si no estarías en una situación donde te puedes enfrentar a multas y penalidades. Y hablando de eso, de verdad, de multas y penalidades, es importante que sepas que un empleado va a tener un término, lo que se conoce como un término prescriptivo, de 5 años desde que cese de trabajar o desde que deje de trabajar en tu compañía para hacer una reclamación bajo esta ley, para reclamar si no le estaban pagando el salario mínimo correspondiente. ¿Y qué significa esto? Que tú tienes un empleado al que no le estás pagando el salario mínimo, ese empleado renuncia o lo despides, y desde esa fecha de renuncia o de despido, ese empleado va a tener 5 años para decidir si va a ir al tribunal o si va, ¿verdad?, si va a presentar una demanda o si va a presentar una querella o si va a ir a alguna agencia administrativa para reclamar y decir, hey, mi patrono no me estaba pagando como se supone, estaba violando la ley y yo quiero que me pague lo que se supone, más las penalidades, los honorarios de abogado, etc. Tienes 5 años para hacer esa gestión y va a poder reclamar desde la fecha en que fue despedido o renunció o dejó de trabajar para la compañía, 5 años hacia atrás. O sea que si los pasados 5 años o 2 años, 3 años, dependiendo, no le estuviste pagando la cantidad correcta, esa persona va a poder ir hacia atrás todas esas horas que trabajó en esos pasados 5 años a recobrar lo que no se le pagó correctamente. Así que es algo que definitivamente queremos evitar porque puede ser costoso dependiendo de la cantidad de años y cuánto se le haya dejado de pagar ese empleado correctamente. ¿Ok? En casos de empleados que estén todavía trabajando en la compañía, vamos a poner que no se les está pagando el salario mínimo como correspondiente y de momento el empleado dice, a mí no me están pagando el salario mínimo, me siguen pagando 7.25, yo estoy trabajando aquí todavía, pero yo quiero reclamar. El empleado puede reclamar también, puede presentar una querella en el tribunal, puede presentar una querella en alguna agencia administrativa como el Departamento del Trabajo y va, desde que se presente esa querella o esa queja, puede ir 5 años hacia atrás también a decir, por los pasados 5 años tú no me has pagado el salario mínimo. Y entonces, pues ahí, ¿verdad? Obviamente hay que evaluar si es cierto o no es cierto, pero si es cierto, pues puede ser, ¿verdad?, una reclamación sustancial dependiendo del caso. Y regularmente, en este tipo de casos, una vez un empleado hace una reclamación, pues a veces se unen otros empleados y puede incluso ser la base para que se comience una investigación para ver si tú como patrón no estás haciendo correctamente y estás pagando correctamente. Así que no queremos estar ahí. Es importante que si todavía tú no has aumentado a 8.50, pues hagas las gestiones lo antes posible porque ya estamos a 11 de enero. Así que ya llevamos 11 días cobrando el mínimo federal, el mínimo estatal, que es 8.50. Así que ya viste, esto no se queda solamente en que aumentamos a 8.50 y ya sabes que va a haber unos aumentos escalonados, ya te puedes planificar un poco mejor, ya sabes por cuánto tiempo o cuáles son los efectos de no pagarle a esos empleados correctamente,
Ya sabes también a qué empleados no les aplica. Y sobre todo, estás un paso más adelante porque ya sabes que por ahí viene una comisión que va a estar evaluando todavía algunas áreas o algunas industrias que quizás este aumento no les aplicó, pero vamos a estar escuchando sobre ellos pronto. Así que estás bien al día con toda esta información. No olvides siempre compartirlo con alguna amiga que tú creas que le pueda beneficiar. Si todavía tú no te has suscrito a mi newsletter, empieza el año con el pie derecho y hazlo para que no te pierdas nada. Pronto vienen muchas sorpresas, mucha información. Este año realmente va a ser de ayudarte a organizarte, a cumplir, a planificarte, pero no solamente a planificarte, a actuar. Así que pronto vienen muchas cositas bien chéveres y si quieres ser de las primeras personas en enterarte, tienes que estar en el newsletter. Así que te dejo el enlace en las notas del programa como siempre. Recuerda siempre que la información que te brindo es un resumen con la intención de informar. Esta información no es una opinión legal ni una consulta legal. Las cosas no siempre son blancas o negras. Si tienes preguntas o si tienes alguna situación particular, si necesitas ayuda o asesoría organizando tu negocio, no sabes qué tienes que hacer o por dónde empezar, puedes comunicarte conmigo a mi amiga la abogada pr@gmail.com o enviarme un mensaje directo por Instagram para coordinar una consulta. Yo siempre contesto todos los mensajes. Los espacios de las consultas son limitados, pero todavía puedes separar un espacio para enero, así que no lo sigas postergando. Estamos en el momento perfecto para reunirnos, aclarar dudas y hacer un plan de trabajo. Así que si todavía no lo has hecho, es el momento de hacerlo ahora. Y ahora sí, esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.